Carlos Sánchez Berzaín está con nosotros en este contacto. Señor Sánchez Berzaín, ¿cómo está? Buenas noches, lo saludamos desde aquí en vivo. ¿Cómo ha visto y cómo está viendo lo que sucede en el país? Y muchos relacionan estos hechos, por ejemplo, a los que sucedieron en el 2003, cuando usted estaba en gobierno junto a Gonzalo Sánchez de Lozada. Para entender lo que pasa hoy día en Bolivia, hay que entender lo que ha pasado este siglo en las Américas. Bolivia no es una isla, es parte de una región en la cual durante todo el siglo XXI la democracia ha sido atacada, acosada y destruida. Desde que Hugo Chávez llega a la presidencia el año 1999 en Venezuela, se alía y acude a salvar a la única dictadura de la región, la dictadura de Cuba, y el siglo XXI, que debía ser el siglo de la democracia plena en las Américas tienen 35 países, 34 eran democracia al empezar este siglo. Solo había una dictadura, la de Cuba. Y se preveía que esa dictadura iba a dar la libertad al pueblo cubano, pero en vez de que el siglo XXI sea el siglo de la democracia plena, se convirtió en el siglo de la expansión de la dictadura de Cuba en base al petróleo venezolano y a aquel movimiento llamado movimiento populista bolivariano al principio, que terminó siendo lo que hoy se llama el socialismo del siglo XXI y que llevó adelante un proceso de expansión haciendo de Venezuela una dictadura, retornando el sandinismo como dictadura en Nicaragua, estableciendo la dictadura de más de 10 años de Rafael Correa en el Ecuador y llevando al poder a Evo Morales en Bolivia el año 2005-2006 para que ponga en ejecución un proyecto que es la copia de lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Ecuador, reforma o suplantación de la constitución política, creación de un Estado plurinacional, concentración del poder, hipercorrupción, destrozo de la economía nacional, perpetuarse indefinidamente en el poder, persecución política y todo lo que el país ha vivido en estos aproximadamente 20 últimos años. Ahora, eso empieza en Bolivia, precisamente con el derrocamiento del presidente Sánchez Lozada del 17 de octubre del 2003, porque le quiero recordar que después del derrocamiento se reúnen en el Alto de la Paz y formulan la famosa Agenda de Octubre, que ahora ya no quieren hacer aparecer, pero que sería muy bueno que ustedes como periodistas la pongan de nuevo a la memoria de la opinión pública. Y la Agenda de Octubre era un acuerdo de los golpistas para primero hacer constituyente. Han hecho la constituyente, han liquidado el Estado de Derecho en Bolivia. El libre cultivo de la coca lo han logrado y han convertido a Bolivia en un narcoestado. Llamaban nacionalización de hidrocarburos. Lo que han hecho es liquidar la capacidad hidrocarburífera de Bolivia. Bolivia era el primer país exportador de gas de la región, con mercados consolidados en la Argentina, en el Brasil, mercado en Estados Unidos y México. Todo eso ha desaparecido. Hoy día no hay gas ni para consumo nacional. Y la persecución del sistema político que han destrozado. Entonces, en ese contexto se desarrolla la historia de Bolivia con un bache para la dictadura el año 2019, cuando Evo Morales, por hacer fraude electoral, tiene que renunciar, huye a México, después a Cuba, después a la Argentina, pero el gobierno de la señora Áñez, que tenía que ser un gobierno de transición a la democracia, no logra hacer eso y viene la elección y se repone el sistema con Arce Catacora al mando como, digamos, el gobernante en ejercicio digitado por Evo Morales. Cuando se pelean Arce y Evo Morales, sobreviene el desastre para ellos y se produce la elección del año pasado, que es ganada por Rodrigo Paz. Pero, ¿qué ha pasado en estas más de 2 décadas? Ha pasado que le han cambiado la estructura jurídica a Bolivia. La han vuelto de República de Bolivia en Estado plurinacional, y eso no es poca cosa, porque proclaman la existencia de 36 nacionalidades que no hay en Bolivia. En Bolivia hay una sola nacionalidad, que es la nación boliviana. Bolivia no es un país plurinacional, es un país pluricultural. Y la base de la estructura de la nación boliviana es la unidad en la diversidad. Es la alianza de clases, no la lucha de clases. Es la suma de regiones, es la incorporación
de un proceso de unidad que se ha venido trabajando desde tiempos de la Revolución Nacional, cuando se aprobó el voto universal, la reforma agraria, la nacionalización de las minas. Entonces, han cambiado todo aquello, han hecho de Bolivia un narcoestado. Hoy día Bolivia es un narcoestado. ¿Cómo se define un narcoestado? Un narcoestado es aquel país en el cual las autoridades de gobierno utilizan sus potestades gubernamentales para participar en la cadena del narcotráfico. Y el primer eslabón de esa cadena del narcotráfico es la producción de coca ilegal y la producción de pasta base de cocaína, que es la que realizan las federaciones del trópico bajo el liderazgo de Evo Morales, que ha hecho de eso una republiqueta que incluso quiebra la soberanía nacional. El narcoestado boliviano está demostrado por la protección a narcotraficantes como Marcet, el uruguayo ya extraditado, al jefe del comando de la capital del Brasil, también extraditado, y un largo grupo de gente que de repente todavía sigue operando en Bolivia, y escándalos como el que se ha denunciado de una captura de madera impregnada de droga en Chile y otros asuntos más. O sea, han vuelto a Bolivia narcoestado. Y tercero, han destrozado todo el Estado de Derecho. Cuando Rodrigo Paz se hace cargo de la presidencia, Bolivia tenía cerca de 325 presos políticos certificados por organizaciones internacionales. Los más notorios y notables han sido puestos en libertad. El señor Camacho, la señora Áñez, pero hoy día existen más de 200 presos políticos, y muchos de los que han dicho que han sido liberados son simplemente excarcelados, porque como el caso del señor Handam, el defensor de derechos humanos, está preso en su casa, lo mismo que militares y policías de diferentes momentos de mandos militares y policiales de la historia. Hay más de 10.000 exiliados, hay gente que no puede regresar al país. No han cambiado el sistema legal. El país está en una crisis económica extraordinaria. El país desconfía de las autoridades y de las instituciones en las que más desconfianza hay, con 80% de desconfianza, de acuerdo a encuestas recientes: la Policía Nacional, la Fiscalía, el órgano judicial y el sistema de justicia en general. Y no se libra ninguna institución, porque la que menos repudio tiene es la Presidencia de la República, pero tiene 2/3 de repudio. Entonces hay una crisis total en el país, y el mandato histórico al presidente Rodrigo Paz, o al que hubiera llegado en su lugar, es el mandato de reponer el Estado de Derecho, de restituir las condiciones de democracia para superar la crisis económica. Y han pasado varios meses, y lo que estamos viviendo ahora en las últimas 6 o 7 semanas es un intento de golpe de Estado dirigido por Evo Morales y por su aparato, que quiere mantener el narcoestado y quiere tener impunidad. ¿Por qué? Porque cuando llega el presidente Rodrigo Paz, él toma el gobierno, pero no toma el poder. El poder sigue en manos de ese sistema organizado por el MAS, y que representa en Bolivia el socialismo del siglo XXI, la penetración de Cuba y Venezuela, que aunque Cuba ya está bajo conminatorio y bajo ultimátum, y la dictadura de Venezuela ya está siendo desmontada por los Estados Unidos, tratan de prevalecer en países como Bolivia con esos mecanismos incluso de penetración internacional para sostener un punto geopolítico que es importante. Resumen: en Bolivia lo que tenemos es que el crimen organizado, la delincuencia organizada, suplantó la política, y eso es lo que hay que cambiar para poder superar la crisis económica, política y social. Don Carlos, cualquier gobierno que pudiera haber asumido las riendas de este país, que no sea del movimiento del socialismo, ¿iba a llegar a este mismo momento tan social complejo? No, yo no creo, porque cuando usted recibe un país en la situación de crisis como la de Bolivia, y no es el único, miren, el año 2018-19 pasó lo mismo con el Ecuador, cuando el entonces presidente Lenín Moreno decidió retornar a la democracia y separarse del socialismo del siglo XXI. Cuando el presidente Macri tomó el poder en la Argentina, pasó lo mismo. Y usted tiene dos opciones. Va a pasar ahora algo parecido si llega a la presidencia del Perú la señora Fujimori. En el Ecuador de Noboa hoy día hay una confrontación de esa naturaleza. Cuando en El Salvador se hizo cargo de la presidencia con el crimen organizado campeante, Bukele tenía también problemas. Cuando usted tiene una crisis que ha tocado la estructura del Estado, la estructura de la sociedad, cuando han convertido a un país como Bolivia en un satélite
del sistema transnacional del socialismo del siglo XXI. Han intervenido nuestra soberanía, los iraníes operando, la escuela antiimperialista del ALBA entre cubanos e iraníes, nuestros recursos naturales entregados, el mar perdido, una larguísima historia que podemos tomar horas recordando. Cuando eso pasa y tiene una crisis tan grave, hay generalmente dos posibilidades, dos mecanismos. El mecanismo del gradualismo y el mecanismo del shock. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted puede tratar de resolver la crisis de a poco. Y en general, cuando se hace de a poco, cuando se usa el sistema gradualista, ese mecanismo fracasa. No completa la transformación que necesita. Y el mecanismo de establecer decisiones ejecutivas determinantes y atender de manera compacta, uniforme y rápida, que es conocido como el mecanismo de shock, es el que funciona. El año 1985 en Bolivia había una crisis del 25.000% de inflación. Y llegó Paz Estenssoro y hizo el 21.060, shock. No hubiera podido resolverse de otra manera. El año 82, 3 años antes de eso, había la crisis y llegó el doctor Siles Suazo y empezó un sistema gradualista que solamente empeoró la crisis. Entonces, lo que hay que preguntarle al gobierno es cuál es su objetivo, si entiende el desafío, el mandato histórico de Bolivia y de los bolivianos de restituir el Estado de Derecho para superar la crisis económica, de terminar el narcoestado y además con una situación que es extraordinaria, que tiene que ver con el ámbito internacional. La geopolítica ha cambiado en la región. El año 2003 teníamos al socialismo del siglo XXI en expansión. La dictadura de Cuba con Chávez, con el dinero del petróleo venezolano, estaba en expansión y los aliados democráticos se retiraban. Para el golpe de Estado del 2003 conspiraban Lula desde el Brasil, Toledo desde el Perú, Kirchner desde la Argentina, y operaban la conspiración las dictaduras de Cuba y Venezuela. El año 2025 eso ha cambiado. El presidente de los Estados Unidos ha reinstalado la doctrina Monroe con el corolario Trump y ha señalado que la lucha es abierta contra la delincuencia organizada, contra el narcoterrorismo y contra la ocupación que el crimen ha hecho del poder político. Y lo ha demostrado operando la operación que sigue en curso, la Lanza de las Américas, con la que destruyen naves y barcos de narcotraficantes y los eliminan, que está en plena operación en el Caribe y en el Pacífico. Lo ha demostrado el 3 de enero con la captura del hoy reo Nicolás Maduro, el ultimátum que se le ha dado a Cuba, que está en curso para devolverle la libertad al pueblo cubano. Y la semana pasada, operaciones como por ejemplo la eliminación de este narcoterrorista jefe del Tren de Aragua a través de un mecanismo cinético, con la declaración de los Estados Unidos de que en función de lo que es el escudo de las Américas, ese proyecto del que forma parte Bolivia, porque el presidente Rodrigo Paz se ha incorporado al mismo en la reunión cumbre del Doral en Miami, no van a permitir que el crimen organizado ni que los narcotraficantes sean impunes. Se han producido extradiciones importantes, se están produciendo capturas en el México, se están produciendo extradiciones de los diferentes países y Bolivia no va a ser la excepción. Tienen que desmontar el narcoestado y ahí viene un tema que es central. El narcotraficante más importante, el criminal más importante de Bolivia se llama Evo Morales. Y es el que está empujando y propiciando el golpe de Estado que ha paralizado el país por 6 o 7 semanas. Y el gobierno no toma la decisión ni de detenerlo ni de extraditarlo. Entonces, eso sí que no puede ser, porque el gobierno, el presidente tiene que escoger si coexiste con el crimen representado por Evo Morales o si hace cumplir el Estado de Derecho y la ley y pone a Evo Morales donde tiene que estar, que es en la cárcel. El gobierno ha manifestado en reiteradas ocasiones que quiere evitar muertes y un operativo para la aprehensión de Morales tendría bajas de ambos lados. ¿Qué se podría hacer, tomando en cuenta que ya es bastante tiempo que hay órdenes de aprehensión que no son ejecutadas precisamente por el temor a que existan fallecidos? ¿Qué se podría hacer? Bueno, el gobierno tiene que explicar eso. Usted sabe que el uso legítimo de la fuerza es una potestad de la soberanía de un país.
Nadie más puede usar la fuerza legalmente que el Estado, el país soberano, la república soberana. Han hecho desaparecer eso en Bolivia. Yo he visto cómo han tenido que tramitar una ley para estados de excepción. ¿Por qué? Porque la denominada Constitución del Estado Plurinacional ha roto toda la estructura de la democracia. ¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es uno de los elementos esenciales de la democracia. La Carta Democrática Interamericana, firmada en Lima, Perú, el 11 de septiembre del 2001, que es obligatoria para todos los países de las Américas, incluida Bolivia, establece en su artículo 3 los elementos esenciales de la democracia. El primer elemento es el respeto a la libertad y los derechos humanos. El segundo elemento es el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Tercero, separación e independencia de los poderes públicos. Cuarto, libre organización política. Y quinto, elecciones libres, justas y periódicas, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. En Bolivia hoy día no existe ninguno de esos 5 elementos esenciales. Pero el tema del Estado de Derecho, que quiere decir hacer las cosas de acuerdo a ley, cumplir la ley, es la esencia de un gobierno. El gobierno tiene que cumplir y hacer cumplir la ley. Y no puede decir, ¿sabe? Es posible que hayan incidentes, que hayan confrontaciones, y yo no quiero eso y por eso no voy a cumplir la ley. Eso es algo en lo que en el lenguaje criollo deberíamos decir, se exige una explicación un poco más seria, porque tienen que apresar a un convicto como Evo Morales, que ya tiene varios mandamientos, pero además lo tienen que procesar. A ver, no vamos a hablar de los crímenes que Evo Morales viene cometiendo desde hace 20 o 25 años. Conspiraciones, asesinatos, masacres, ha convertido a Bolivia en un narcoestado. La masacre del Hotel Las Américas está certificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalando a Evo Morales y su gobierno como responsable. Han hecho masacre en Pando, han hecho 2 masacres en Cochabamba, masacres sangrientas para imponer lo que llaman su Constitución Plurinacional. Después han perseguido por doquier a la gente, han violado los derechos humanos, han hecho corrupción. Hay 4 tomos de la Fundación del Búnker, donde está una lista más o menos completa de los casos de corrupción, lanchas chinas, carreteras, desfalcos. El caso de corrupción que todavía no se destapa es el de la malversación de los fondos de la Seguridad Social boliviana. Han estatizado los fondos privados de los jubilados y de los trabajadores a través de la creación de una institución que sirve simplemente para darle liquidez al gobierno, y un larguísimo etcétera. Pero en las últimas 7 u 8 semanas, Evo Morales ha cometido delitos, y los comete y los repite públicamente, de conspiración, de sedición, de instigación pública a delinquir, de supresión de servicios públicos, de amenazas contra la libertad, las libertades fundamentales de los ciudadanos, violación de derechos humanos, decenas de delitos, y nadie lo procesa. ¿Por qué? Porque el poder, los fiscales y los jueces, son del sistema de Evo Morales. Están hechos para darle impunidad, no están hechos para juzgarlo. Don Carlos, pero con esto que usted nos dice, estaríamos confirmando que la justicia en nuestro país sigue bailando, según su postura, bailando al son del partido político que vaya en función de gobierno. Yo no creo, yo creo que depende del sistema del socialismo del siglo XXI, del MAS, y le hace algún favor a la gente que llega al gobierno. Le quiero recordar el caso de la señora Áñez. Cuando la señora Áñez llega a la presidencia, ese sistema de justicia, el Tribunal Constitucional del Estado, del narcoestado pluri, la reconoce primero. Después de que la reconoce, unos meses más tarde la desconoce y después la encarcelan. El mismo sistema de justicia. O sea, cuidado con eso, porque puede pasarle al presidente actual una cosa parecida. Esa estructura del Estado plurinacional, esa estructura del narcoestado, está para proteger a quienes la han implementado. Yo quiero recordarle que cuando Evo Morales impone con masacres sangrientas, con falsificaciones y con acuerdos espúreos lo que llama la Constitución del Estado Plurinacional, de un día al otro liquida la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional de la República, la Fiscalía General de la República, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional Electoral y todas las instituciones que tenían
vigencia democrática. Les cambia el nombre y dice hecho otra constitución y funda su Estado plurinacional. Según Evo Morales, Bolivia ha nacido a la vida cuando él promulga y pone en vigencia la constitución del Estado plurinacional. Empieza con la ley 01, con el decreto 01, todo de nuevo. Así, en ese escenario estamos, en un escenario resultado del crimen, pero además ni siquiera del crimen nacional, del crimen transnacional, porque es una imposición de Venezuela y Cuba con operadores y agentes y penetración total de Cuba y Venezuela, porque la denominada Constitución del Estado Plurinacional es una copia de los textos constitucionales de Venezuela y de Cuba, hecha por unos abogados de la Universidad de Valencia que, pagados por Chávez y por Castro, llegan a Bolivia con ese propósito. Ahora, surgen muchas voces, pedidos en todo caso, de un estado de excepción para que de una vez por todas se pacifique el país o por lo menos se dé garantías en los derechos de la población que nada tiene que ver con las movilizaciones. Pero también surgen amenazas por parte de algunos dirigentes, incluso de los sectores, que aseguran que un estado de excepción volvería a la realidad y los resultados del 2003. Usted ha sido parte de ese gobierno del año 2003. ¿Qué se hizo mal para que el uso de las fuerzas del orden no tengan el resultado que esperaban y el gobierno, el presidente en todo caso, salga y se vaya del país en un vuelo, dejando el país aún más convulsionado? ¿Qué pasó? Lo que pasó en 2003 es que esa era una conspiración transnacional. El golpe de Estado fue perpetrado con operadores locales como Evo Morales, Felipe Quispe y el grupo de gente que se conoce. La traición de Carlos Mesa, que fue punto esencial de aquello, y la conspiración directa de Cuba, Venezuela y todos los países circundantes. Hoy día todo eso ha cambiado. No hay ninguna condición internacional para que el gobierno de Rodrigo Paz caiga, y todo lo contrario, está siendo sostenido porque le he explicado que la geopolítica ha cambiado. Está en vigencia nuevamente aplicada por Estados Unidos, la primera democracia del mundo, la potencia militar más grande del mundo, una política internacional en la que se prioriza la seguridad nacional de los Estados Unidos, que resulta ser la seguridad de toda la región. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento es que derrocado el gobierno, porque eso fue un derrocamiento, el presidente fue obligado a presentar una carta de renuncia que se debería leer. La carta de renuncia dice: presento renuncia, pero pido no se acepte mi renuncia, porque esta no es la manera de separar del poder a un presidente constitucional y democráticamente elegido. Entonces esa fue una gran conspiración que ha llevado al país a la situación que estamos viviendo. El origen es ese. Si eso no hubiera sucedido, si hubiera existido un poco más de esfuerzo en el mantenimiento del orden público y no las falsificaciones, porque las Fuerzas Armadas y la policía hicieron uso de sus facultades constitucionales. Pero los criminales que estaban armados, que disparaban contra la gente, que bloqueaban y que todo, terminaron después elaborando una narrativa de que eran las víctimas y echándole la culpa a las autoridades que no habían hecho otra cosa que cumplir con su deber. Uno de los temas que cuando retornen los elementos esenciales de la democracia y la democracia Bolivia hay que esclarecer son los hechos históricos del 2003. Porque toda la gente que ha estado en el poder y en el gobierno en los últimos años y que se ha beneficiado del poder y que ha asumido cargos públicos, ha ido confesando su participación en esos hechos criminales. Yo lo quiero remitir a las declaraciones de Felipe Quispe, que ya está muerto, pero que están registradas en el diario Opinión de Cochabamba, y a un libro que él escribe, que está publicado, que se encuentra en Bolivia, que se llama La caída de Goni, donde muestra cómo estaban armados, cómo planificaron las emboscadas, los ataques, y cómo la emboscada de Achacachi era para matar al ministro de Defensa. O sea, dicho por ellos. Y después, cuando estaban en el poder, ministros, embajadores, dirigentes se atribuían los roles que habían llevado adelante en una operación transnacional para liquidar la democracia en Bolivia. La democracia fue liquidada ese día y a partir de entonces lo que vino fue un largo camino
de destrucción institucional que de las manos del propio Carlos Mesa como presidente empieza cuando falsifican la reforma constitucional del año 2004 e introducen, pese a la prohibición expresa de la Constitución de la República, el tema de la Asamblea Constituyente. O sea, se destroza toda la institucionalidad y lo que estamos viviendo en Bolivia, este crecimiento de la pobreza, el narcoestado, los cambios son tremendos. El año 2003 en Bolivia no habían presos políticos. El año 2003 Bolivia era un país que crecía económicamente y que se estaba incorporando al mercado internacional exportando gas a Estados Unidos y al norte de México. Bolivia era un país que tenía un crecimiento en la lucha contra la pobreza muy importante. Desde 2003 ahora la pobreza en Bolivia casi se ha triplicado, estamos yendo de la pobreza a la miseria. Bolivia era un país que tenía 3.000 hectáreas de coca ilegal, gracias a una política de Estado que empezó con el doctor Paz Estenssoro el año 85 y que prosiguió con todos los gobiernos hasta el año 2003. Se empezó con casi 60.000 hectáreas de coca ilegal y habían 3.000 nada más, estaba acabado el narcotráfico. Hoy día hay cerca de 100.000 hectáreas de coca ilegal, porque no hay otra manera de producir tanta cocaína como para embadurnar toda esa madera que dice que han encontrado en Chile. Bolivia era un país con instituciones, el Banco Central era independiente, había una justicia aceptable, no perfecta, había un sistema de descentralización administrativa, la participación popular funcionaba, las alcaldías tenían el dinero. ¿En qué consistía eso? De todo el ingreso nacional del Estado se cogía el 20%. Ese 20% se dividía entre el número de habitantes de Bolivia y se multiplicaba por los habitantes de cada municipio y se le mandaba directamente su plata. Hoy día no hay eso. Han vuelto a centralizar el país. O sea, ha cambiado todo y Bolivia está en peores condiciones que el año 2003, gracias a los golpistas, a la agenda de octubre, pero sobre todo a la alta traición de permitir la penetración transnacional del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, que ha hecho de Bolivia el centro del narcotráfico regional. Antes éramos el centro del gas, hoy día somos el centro del narcotráfico y la cocaína. Don Carlos, usted nos habla de dos caminos, ¿cierto? De resolver la crisis poco a poco o implementar medidas de shock. ¿Cree usted que esto que ha hecho el gobierno durante estos 46 días, apelar a la política del desgaste, haya sido la mejor medida, entendiendo que ya hay daños colaterales muy fuertes para el país? Mire, yo creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno es tomar el poder. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder. El gobierno, el presidente Paz tiene el gobierno, pero no tiene el poder. ¿Qué quiere decir esto? Yo no sé si controla las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas del Estado plurinacional, del narcoestado, donde se han violado todos los órdenes de mérito en el ascenso desde que Evo Morales ha llegado a la función de la toma del gobierno, donde se han alterado los planes de estudio, se han abierto los colegios militares a la penetración digital y preparada para controlar las Fuerzas Armadas, y hoy día la gente que entró como cadete a las Fuerzas Armadas, a cualquiera de las ramas de las Fuerzas Armadas o de la policía, el año 2009, tiene grado de teniente o capitán. Entonces, y tienen otra doctrina, han suplantado la doctrina de la nación boliviana, que eran las Fuerzas Armadas de la nación boliviana, por unas Fuerzas Armadas que controlan o están metidas. Hay escándalos para todo, en contrabando, en casos de corrupción, en una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con sus funciones. Y de la policía ni qué decir, es la institución más desprestigiada. Entonces, el gobierno lo primero que tiene que hacer es tomar el poder, la justicia. Yo le aseguro que la justicia le puede responder parcialmente al gobierno, pero lo va a terminar por perjudicar, y ya lo hace en el tema de no llevar adelante la detención de Evo Morales. Por ejemplo, los fiscales, ¿por qué no abren causa por todos los casos que han pasado ahora de oficio? Si Bolivia fuera una democracia, los fiscales tendrían que estar operando, pero no operan porque el Ejecutivo tiene que tramitar una ley para ver si hace un proceso de excepción o un estado de excepción, que debería ser normal, porque vuelvo a la explicación inicial. El Estado de Derecho, como elemento esencial de la democracia, garantiza la libertad y el cumplimiento de la ley. Cuando hay amenaza contra el Estado, contra la seguridad interna, usted puede quebrar temporalmente el Estado de Derecho con un estado de excepción.
que suspende temporalmente y bajo determinadas condiciones que estaban establecidas en la Constitución y en las leyes de la República, temporalidades, formas para proteger a la seguridad nacional, para proteger a la ciudadanía, porque hay una regla de oro en todo esto. El derecho propio termina donde empieza el derecho de los demás. Y en Bolivia lo que estamos viendo es una costumbre de que grupos de matones, bajo denominaciones diferentes, sindicatos, federaciones, centrales, movimientos populares, organizaciones sociales o lo que sea, son en verdad grupos criminales que amenazan y extorsionan a la población y la someten a un mundo sin ley, a un país sin ley, donde el gobierno dialoga los temas que son de carácter criminal y les da concesiones al crimen organizado. Suponiendo que esta situación se pase, van a haber una serie de concesiones, pero va a haber sobre todo impunidad. Y así puede vivir el país. ¿Hasta cuándo? Hasta la próxima movilización. ¿Y por qué va a ser la próxima movilización? Esta empezó con el pretexto de incrementos salariales o no sé qué, pero en verdad se trata de proteger el narcoestado y de proteger la impunidad para Evo Morales y un grandísimo grupo de cómplices, quienes fueron sus vicepresidentes, sus ministros, los que participaban en las masacres, los que han hecho los negociados, ese grupo de nuevos ricos que hay en Bolivia, inexplicable, de gente que tiene cantidades de dinero y ya no tenía para comprarse un par de zapatos. Permítanos escuchar las declaraciones del expresidente Jorge Tuto Quiroga y después conocemos su opinión. Por favor, adelante. No escucho. Se lo repetimos. Ahí está. No escucho nada. Lo volvemos a poner para que usted pueda escuchar, don Carlos. El sitio y la ley es usted, presidente. Por favor, no mienta. Su credibilidad, que ya está venida a menos, se daña profundamente. Y por si se ha olvidado, le voy haciendo recuerdo 3 veces el mes de mayo. El 7 de mayo, presidente, acuérdese, me pidió que había que dar una señal por las autoridades electas en Cochabamba, que era importante mi concurso. Ahí estuve el 9 de mayo. 4 de mayo, Tomasito, José, estaban en Sucre. Casa de la Libertad, Carlos Alarcón tenía una buena iniciativa, que era restrictiva a la ley Copa para aplicar un posible estado de excepción. Saludé el trabajo que hizo, lo presentó en diputados, súbitamente estaban en la Casa de la Libertad, se aprobó. 25 de mayo, el presidente, usted me pidió que ayudemos en la Cámara de Diputados a aprobar la abrogación de la ley Copa. Por favor, no mienta y no falta la verdad y no mande a gente a mentir a nombre suyo. Tenga la hidalguía de decir la verdad. Usted me pidió el 25 de mayo que en diputados estemos ahí y ahí estuvimos y no faltó ni un voto. Ahí está el expresidente Jorge Tuto Quiroga junto a su bancada, hablándole al presidente Rodrigo Paz de algunos pedidos que le hizo, del accionar de su bancada en la Asamblea para diferentes momentos específicos en medio de este conflicto. ¿Qué opina de lo que está pasando? En la crisis que vive Bolivia, esto es lo que el país no quiere, esto es lo que el país no necesita. En Bolivia solo hay 2 grupos. El grupo del crimen organizado y el grupo que tiene la obligación de devolverle al pueblo boliviano la libertad y solucionar la crisis económica, que tiene una serie de condicionalidades que pasan por la solución de estructuras jurídicas, por la no impunidad y por la separación del crimen organizado de la política. Esto que estamos viendo es la debilitación del sistema para favorecer a la delincuencia organizada. Lo que tienen que hacer los políticos en actividad en Bolivia es formar un gran gobierno de unidad nacional para terminar el narcoestado, para terminar la impunidad y para llevar adelante una reforma que permita al país recuperar las condiciones económicas mínimas, porque el pueblo boliviano está yendo de la pobreza a la miseria. Hay que recuperar también la unidad nacional. Una de las cosas que ha hecho el sistema del MAS, del socialismo del siglo XXI, no solamente en Bolivia, lo ha hecho en Venezuela, lo ha hecho en el Ecuador, en Cuba, en Nicaragua, es buscar la confrontación interna, la confrontación entre bolivianos. Han multiplicado las confrontaciones. Hoy día en Bolivia reapareció el indigenismo, hay regionalismo, hay lucha de clases, hay inclusive racismo, hay la lucha de Oriente contra Occidente. Eso se ha exacerbado precisamente para debilitar al pueblo boliviano.
Lo que tiene que hacer el sistema, la clase política boliviana, es un gran acuerdo nacional para recuperar el Estado de Derecho, para terminar el narcoestado y para no permitir impunidad. ¿Por qué no están discutiendo entre el gobierno y la oposición cómo hacen para apresar a Evo Morales y someterlo a la justicia? Pues yo creo que eso es interés de todos. No, hay episodios de la historia que yo le puedo contar. Evo Morales debería estar en la cárcel desde el año 2001, precisamente cuando Jorge Quiroga era presidente. Yo, como jefe de bancada y jefe de la oposición, después de que Evo Morales perpetró la masacre en Sacaba, matando gente en ambulancias que no tenían cobertura armada ni tenían protección, logré que el Congreso expulse a Evo Morales, que era diputado, se lo procese y estaba listo para ir a la cárcel. Pero Jorge Quiroga hizo un acuerdo con él en Cochabamba, lo perdonó y ahí se acabó el asunto. Era el camino legal era que en noviembre del año 2001 Evo Morales esté en la cárcel. Pero prefieren el acuerdo político y eso bloqueó la posibilidad de que un criminal confeso, vean ustedes los periódicos de octubre y noviembre del año 2001, haya podido estar condenado a 20 o 30 años de cárcel. Pero en todo caso, en este momento, eso que usted me ha mostrado no ayuda a la solución de la crisis entre bolivianos. Aquí no se trata de quién tiene la razón, se trata de quién está con terminar el narcoestado, con encarcelar a Evo Morales, con reponer el Estado de Derecho, con solucionar la crisis económica, con buscar la unidad del pueblo boliviano, y quién sigue con el crimen organizado que ha deshecho el país en los últimos 20 años. Esa es la discusión, no es la discusión del que usted me dijo o no me dijo, porque en eso hay historias grandísimas. La Constitución de Bolivia no se hubiera modificado si es que la mayoría en el Senado, que tenía Tuto Quiroga, 13 senadores, presidente del Senado, Óscar Ortiz, y un senador, Samuel Doria Medina, no hubiera transado con Evo Morales para hacer una ley interpretativa que es violatoria de la Constitución y que hace que sea el Congreso Ordinario el que termine redactando lo que hoy día llaman Constitución del Estado Plurinacional. No redactando, sino aprobando, porque quienes redactaron fueron los abogados de la Universidad de Valencia. O sea, aquí hay un largo, un recorrido tremendo al que desde la opinión, desde la necesidad de un pueblo que está en crisis, que está empobrecido, que está sometido a la inseguridad, que no tiene justicia, que está confrontado, lo que hay que decirle a la gente que está en la política activa, en qué parte del problema están. Aquí solo hay dos grupos. El grupo del crimen organizado, que lidera Evo Morales y que tiene una serie de opositores funcionales y de gente que lo apoya indirectamente o directamente, y el grupo de unidad nacional que se tiene que formar para recuperar el país, para recuperar la unidad, para recuperar la economía y para recuperar el Estado de Derecho. Entonces, hablando de cosas serias, podemos dar una opinión, pero esas cuestiones incidentales son algo que yo creo que el país no quiere escuchar. El país quiere soluciones, no quiere escuchar qué le dijo el presidente al jefe de la oposición o a uno de sus socios. Hagan un gobierno de unidad nacional con el objetivo claro de recuperar Bolivia para el pueblo boliviano. Hoy día Bolivia sigue siendo un país intervenido. Hoy día Bolivia es un narcoestado. Cuidado que bajo la doctrina de seguridad y el cambio geopolítico veamos en algún momento la necesidad de que pasen cosas como las que están pasando en Venezuela o como las que están pasando en Ecuador. En Venezuela hay un proceso de transición a la democracia, van a llevar adelante un proceso de transición tutelado después de la detención de Nicolás Maduro, un narcoterrorista. ¿Pero quién era Nicolás Maduro? El socio principal de Evo Morales. Revisen la documentación del libro El Espectro del periodista Leonardo Cutiño, donde hay un capítulo del puente de la cocaína. Aviones de la Fuerza Aérea Boliviana y el gobierno de Evo Morales trasladando cocaína al aeropuerto presidencial de Venezuela. Le agradecemos mucho, don es Carlos, muy compleja la situación. Queremos agradecerle por este espacio en su tiempo y conversar con nosotros. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Encantado a ustedes y felicidades. Gracias.